Hay una verdad sobre la curación de Jesús que incomoda más de lo que muchos quisieran admitir. Quizá una persona puede pasar años intentando sanar el cuerpo sin tocar nunca la raíz real de su sufrimiento. Y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es pensar que alguien puede seguir viviendo, trabajando, sonriendo y cumpliendo con todo por fuera, y aún así estar profundamente herido por dentro, sin entender por qué nada le devuelve la paz de verdad. Porque Jesús no miraba la enfermedad como la mayoría la mira hoy. Él no veía solo un síntoma, ni solo un dolor físico, ni solo una crisis pasajera. Veía el miedo escondido, la dignidad rota, la fe cansada, la soledad acumulada y ese peso invisible que muchas veces el cuerpo termina gritando cuando el alma ya no consigue callarlo más. Y eso cambia completamente la manera de entender la curación. Porque entonces la pregunta deja de ser solo ¿cómo quitar este dolor? Y pasa a ser algo mucho más profundo. ¿Qué parte de esta persona necesita ser restaurada para que vuelva a vivir de verdad? Jesús no separaba cuerpo, mente y espíritu como si fueran cosas aisladas. Él veía al ser entero. Era como mirar una casa con una grieta en la pared. Casi todos corren a taparla con pintura, pero él iría directo al cimiento, a la humedad, a la presión interna, a la estructura completa. La grieta sería el cuerpo. La estructura entera sería la historia, la mente, las heridas emocionales, la conciencia y el espíritu. Y cuando alguien entiende esto de verdad, empieza a sospechar que muchas veces no ha estado luchando solo contra un dolor, sino contra un desorden mucho más profundo dentro de sí. Por eso este tema golpea tan fuerte. Porque no habla de una curación superficial, rápida y cómoda, sino de una restauración real del ser humano. Desde una lectura profunda, en sintonía con el Evangelio según el Espiritismo, el libro de los Espíritus y las reflexiones de André Luis, empieza a quedar claro que Jesús no vino apenas a aliviar episodios de sufrimiento, sino a levantar al ser desde su raíz. Y eso significa que hay personas que no necesitan solo sentirse mejor, necesitan volver a sentir sentido, volver a respirar sin guerra interior, volver a dormir sin culpa, volver a existir sin cargar tanta oscuridad por dentro. Y cuando esta verdad entra en el corazón, ya no se puede seguir viendo la curación de Jesús de la misma manera. Jesús no miraba a la persona como un cuerpo averiado al que había que arreglar deprisa y seguir adelante, como quien cambia una pieza y listo. Él veía algo mucho más hondo, un ser entero, una historia viva, una conciencia herida, un corazón cansado y muchas veces una fe debilitada por años de dolor silencioso. Mientras la lógica moderna separa cuerpo, mente y vida espiritual como si fueran habitaciones sin puerta entre sí, Jesús atravesaba esas divisiones con una comprensión total del ser. En el Evangelio según el Espiritismo, esa mirada integral resuena con fuerza cuando se insiste en la transformación moral como base real del alivio profundo. Dicho de otro modo, donde muchos solo veían un síntoma, él percibía el mapa completo del sufrimiento humano. Y ahí está una diferencia enorme, casi incómoda, porque obliga a mirar más allá de lo visible. Cuando encontraba a alguien quebrado, Jesús no se detenía solo en el dolor físico, sino también en el miedo que esa persona tragaba en soledad, en la humillación acumulada, en la tristeza que nadie había notado y en ese peso invisible que a veces ni la propia persona sabía nombrar. Era como observar una casa con una grieta en la pared. Casi todo el mundo corre a pintar encima para que no se note, pero él iría directo al cimiento, a la humedad, a la presión interna, a la estructura que sostiene todo. La grieta sería el cuerpo. La estructura entera, en cambio, sería el alma, la mente, la memoria y el espíritu en interacción constante.
Y claro, cuando uno entiende eso, empieza a sospechar que muchas curaciones no comienzan donde duele, sino mucho antes. Casi cualquiera puede reconocerse en esto, porque no es raro ver a alguien que va de consulta en consulta, se hace estudios, toma medicación, intenta seguir con la rutina y, aún así, siente por dentro que el cuerpo está gritando algo que fue callado durante demasiado tiempo. No se trata de negar la medicina, ni mucho menos. Se trata de admitir que hay dolores que se agrandan cuando la vida interior lleva años desordenada, reprimida o rota. André Luis, en obras como Misioneros de la Luz, ayuda a percibir que el ser humano no es un mecanismo frío, sino una unidad compleja donde pensamiento, emoción y espíritu dialogan sin descanso. A veces la persona cree que solo necesita quitar un síntoma, pero en el fondo lo que está pidiendo el alma es ser escuchada de verdad. Y justo ahí empieza a abrirse una pregunta delicada. ¿Cuántas veces el cuerpo termina diciendo lo que el alma ya no logra callar? Muchas veces el cuerpo termina hablando con un volumen que asusta, cuando el alma lleva demasiado tiempo susurrando sin ser escuchada. No toda dolencia física nace de un conflicto emocional y conviene decirlo con equilibrio para no caer en simplificaciones injustas. Pero también es verdad que hay dolores que se agravan cuando la persona vive por dentro en guerra constante, como si sonriera hacia afuera mientras se desmorona por dentro. Jesús comprendía eso con una lucidez impresionante. Por eso tantas veces parecía tocar primero el centro del ser antes de aliviar solo la superficie. En la visión espírita, ese desajuste entre mundo íntimo y vida exterior no es un detalle menor, sino una clave importante para entender el sufrimiento humano. Piénsese, por ejemplo, en quien pasa años tragando humillaciones para no crear conflicto, en quien arrastra un duelo no elaborado, como si siguiera caminando con una ausencia pegada al pecho, o en quien vive en estado de miedo permanente y ya ni recuerda cómo era descansar de verdad. También está la persona que aparenta normalidad, cumple con todo, hace bromas, responde mensajes, trabaja, sigue en pie, pero por dentro se siente al borde del colapso. El cuerpo, en esos casos, actúa como el último mensajero. Primero avisa con una incomodidad vaga, luego con cansancio, después con confusión mental, más tarde con tensión constante, y si todo sigue siendo ignorado, puede transformarse en un megáfono. Chico Xavier y André Luis, en varios pasajes de sus obras, muestran que la vida psíquica y espiritual deja marcas profundas en la experiencia encarnada. Vamos, que el cuerpo muchas veces no traiciona, más bien revela lo que se intentó esconder bajo la alfombra durante demasiado tiempo. Casi todo el mundo ha vivido alguna etapa en la que no sabía explicar por qué estaba tan cansado, tan irritable o tan sin energía, aunque en teoría no había pasado nada. Y ahí aparece una pista muy humana. Quizás sí habían pasado muchas cosas, solo que fueron empujadas hacia adentro una detrás de otra, como quien llena un armario a la fuerza y después finge sorpresa cuando la puerta no cierra. En un plano práctico, observar patrones puede ayudar mucho. Anotar durante algunos días cuándo el malestar empeora, qué recuerdos lo activan, qué conversaciones drenan más, qué silencios pesan más, e incluso retomar lecturas como el Evangelio según el Espiritismo o el Libro de los Espíritus, con ánimo sincero de autoexamen, no para buscar culpa, sino comprensión, no para dramatizar, sino para escuchar mejor el lenguaje oculto de la propia vida. Porque cuando esa escucha empieza de verdad, una persona descubre que no solo necesita alivio, también necesita volver a sentirse digna por dentro. La curación de Jesús muchas veces empezaba devolviendo dignidad antes incluso de quitar el dolor, y eso cambia por completo la forma de entender sus actos. Porque en muchos relatos no solo sana,
Mira de verdad, acoge sin asco, toca sin miedo, llama por su nombre, escucha sin apuro y restaura el valor de quien llevaba demasiado tiempo sintiéndose invisible. Hay personas cuya mayor enfermedad no es solo física, sino la convicción íntima de que ya no valen mucho, de que son una carga, una mancha o un resto olvidado en la esquina de la vida. En el Evangelio según el Espiritismo, esa lógica aparece una y otra vez, al recordar que la caridad verdadera no consiste apenas en aliviar necesidades externas, sino en levantar al ser moralmente. Y francamente, ser visto con verdad ya empieza a curar más de lo que muchos imaginan. Es como alguien que ha pasado años enteros viviendo en un cuarto oscuro y de pronto una ventana se abre. La luz no reconstruye la casa completa en ese mismo instante. Claro que no, pero cambia el ambiente, el aire, la temperatura interior y hasta la forma en que la persona percibe el lugar donde estaba encerrada. Así ocurre cuando un alma vuelve a sentir dignidad, no porque todos sus problemas desaparezcan de inmediato, sino porque deja de verse a sí misma como condenada. Hay gente que fue tan criticada, tan ignorada o tan disminuida durante tanto tiempo, que terminó creyendo que merecía sufrir, como si el dolor fuese su dirección oficial y el consuelo una casa ajena. Pero cuando percibe que Cristo no la mira de esa manera, algo dentro empieza a levantarse, aunque todavía tiemble un poco. Y ese pequeño movimiento interior, aunque parezca discreto, puede ser el inicio de una transformación inmensa. En la práctica, esto toca la vida de cualquiera que haya normalizado el maltrato, el abandono emocional o la idea de que pedir ayuda es una molestia para los demás. A veces la curación comienza cuando la persona deja de hablarse como enemiga, cuando corta el hábito de repetir «yo no sirvo», «yo arruiné todo», «esto me pasa porque lo merezco», y empieza a reemplazar esa dureza por una mirada más honesta y misericordiosa. Un ejercicio sencillo pero poderoso sería revisar durante una semana el modo en que se trata por dentro, anotar frases automáticas de desprecio y confrontarlas con enseñanzas de obras como Pan Nuestro o Camino, Verdad y Vida, donde el alma es llamada a la responsabilidad, sí, pero nunca a la autodestrucción. Porque Jesús no levantaba personas para que siguieran viviendo como culpables crónicos, sino para que recordaran su valor esencial. Perdonar, soltar y reconciliarse no era para Jesús un adorno moral bonito para sonar elevado en un discurso. Era una forma real de liberación interior. Porque el resentimiento sostenido durante años no se queda quieto como un recuerdo guardado en una caja, sino que consume energía vital, aprieta la mente contra el pasado y mantiene al cuerpo en una vigilancia agotadora, como si el peligro siguiera ocurriendo ahora mismo. Hay personas que no consiguen descansar no porque les falte sueño, sino porque por dentro siguen reviviendo la misma escena, la misma herida, la misma traición, una y otra vez. En la perspectiva espírita, eso no solo perturba el campo mental, sino que dificulta la armonización profunda del ser. En pocas palabras, a veces el problema no es que el pasado exista, sino que todavía gobierna el presente sin pedir permiso. La imagen es muy clara. Vivir con resentimiento se parece a caminar todos los días con una mochila llena de piedras que nadie más ve. Al principio pesa, después duele, y con el tiempo la persona se acostumbra tanto que ya cree que esa carga forma parte de su identidad, como si hubiera nacido para arrastrarla. Jesús no proponía fingir que nada ocurrió, ni llamar bien a lo que fue injusto, ni poner una sonrisa de cartón sobre lo que dejó cicatriz. La curación, en este caso, consiste en dejar de permitir que esa mochila defina el trayecto completo, que la herida se vuelva nombre, destino y personalidad. Y vaya si esto toca algo profundo, porque cualquiera que haya recordado una injusticia y sentido,
el cuerpo entero reaccionar como si fuera hoy, entiende perfectamente de qué se está hablando. El corazón acelera, el pecho se cierra, la mandíbula se endurece y queda claro que lo no resuelto sigue viviendo dentro. Por eso, en términos prácticos, perdonar no siempre empieza con emoción suave. A veces empieza con decisión lúcida. Puede ayudar mucho escribir aquello que todavía quema por dentro, identificar qué episodio sigue activando al cuerpo, hacer una oración honesta, aunque sea breve y torpe, pidiendo fuerza para dejar de alimentar internamente la escena, y releer capítulos de El Evangelio según el Espiritismo sobre perdón, misericordia y reconciliación bajo una luz más vivida, no solo teórica. También sirve observar una cosa muy concreta. Cada vez que la memoria trae el golpe antiguo, la persona puede preguntarse si quiere seguir entregándole su paz a lo que ya pasó. Porque según la lógica profunda de la curación en Jesús, hay momentos en que Él sana, no quitando un dolor externo de inmediato, sino devolviendo a la persona la libertad que había perdido por dentro. A veces Jesús no elimina de inmediato la prueba, y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar para quien sufre de verdad. Porque la mayoría de las personas quisiera que la curación llegara como un corte limpio, dolor fuera, problema resuelto, noche terminada. Pero ir más allá del cuerpo no significa negar el sufrimiento ni maquillar la herida con frases bonitas. Significa comprender que hay procesos en los que la paz llega antes que la solución, la fuerza antes que el cambio visible y la luz interior antes que la respuesta externa. En la visión espírita, eso aparece con mucha profundidad en obras que muestran el valor educativo y transformador de ciertas pruebas, no como castigo cruel, sino como escenario de maduración del espíritu. Y aunque cueste admitirlo, hay veces en que el primer milagro no es que todo cambie afuera, sino que algo se ordene adentro. La imagen aquí ayuda mucho. Es como alguien que sigue en medio de la tormenta, empapado, con el viento todavía golpeando fuerte, pero finalmente encuentra un refugio interior que antes no tenía. La lluvia no ha parado, el cielo no se ha despejado del todo, los problemas no han firmado su despedida, pero ya no destruyen de la misma manera. Muchas personas en tratamiento, en duelo, en crisis familiar o atravesando pérdidas, conocen esa sensación con una claridad conmovedora. Continúan enfrentando días difíciles, pero perciben que ya no están tan quebradas, tan desesperadas, ni tan sin rumbo como antes. Hay una sobriedad nueva, una resistencia serena, una especie de centro interior que no elimina la prueba, pero cambia radicalmente la forma de cruzarla. André Luis, especialmente en obras como Nuestro Hogar y Obreros de la Vida Eterna, ayuda a entender que el auxilio espiritual no siempre consiste en retirar el peso del camino, sino a veces en fortalecer al caminante. Y eso evita una trampa muy común: creer que, si la curación física no llegó como se esperaba, entonces nada está ocurriendo. Al contrario, puede estar ocurriendo algo decisivo, aunque menos espectacular y mucho más profundo. En términos prácticos, la persona puede empezar a notar señales concretas de esa transformación. Reacciona con menos pánico, duerme un poco mejor, ora con más verdad, deja de sentirse totalmente abandonada, acepta mejor el tratamiento, conversa sin tanto desespero y vuelve a encontrar sentido en pequeños gestos del día. No es poca cosa. A veces eso ya es una forma altísima de curación en marcha, aunque todavía no venga con fuegos artificiales. Porque cuando el interior empieza a reorganizarse así, surge una cuestión central que Jesús despertaba con fuerza. Esa fe que levanta al ser, ¿era simple pasividad o algo mucho más radical por dentro? La fe que Jesús despertaba no era pasividad,
resignación boba, ni esa costumbre de repetir frases espirituales mientras por dentro todo sigue fuera de lugar. Cuando él decía, tu fe te ha salvado, o tu fe te ha curado, estaba señalando algo mucho más hondo que una creencia mental o una idea bonita sostenida por unos días. Hablaba de una apertura interior real, de una confianza que recoloca el alma, de una salida del miedo absoluto y de una reconexión con el sentido cuando todo parecía roto. En la lectura espírita, la fe racional y sentida tiene justamente esa fuerza. No anestesia la conciencia, sino que reorganiza la vida interior para que el ser vuelva a alinearse con una verdad más alta. Dicho en lenguaje simple, no era cruzarse de brazos, era dejar de estar por dentro completamente desordenado. Una buena imagen para entenderlo es la de una brújula que estuvo mucho tiempo desorientada, girando sin parar, incapaz de apuntar a ningún norte. El mundo alrededor puede seguir complejo, con problemas reales, diagnósticos, pérdidas, incertidumbres y días torcidos. Pero cuando esa brújula interior vuelve a encontrar dirección, algo esencial cambia. La persona quizá siga en la misma casa, con el mismo tratamiento, con los mismos pendientes y hasta con los mismos miedos rondando de vez en cuando, pero ya no está totalmente desconectada de sí misma, de Dios y del propósito de seguir caminando. Y eso se nota, vaya si se nota, porque la desesperación deja de mandar sola. Obras como el Libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo ayudan mucho a comprender que la fe auténtica no apaga la inteligencia ni niega la lucha. Le devuelve orientación al ser en medio de la batalla. En la experiencia humana, esto aparece cuando alguien pasa meses perdido, pesado, confuso, como si viviera bajo una niebla constante, y un día percibe que algo por dentro se alineó de nuevo. No porque todo se hubiera resuelto de golpe, sino porque dejó de sentirse completamente roto y empezó a responder a la vida desde otro lugar. En términos prácticos, esa reorganización interior puede cambiar cómo enfrenta el tratamiento, cómo interpreta un síntoma, cómo duerme, cómo espera, cómo sufre y hasta cómo relee su propia historia sin verse solo como víctima del caos. Puede ayudar mucho a establecer pequeños actos de realineación diaria, una oración sincera al despertar, una lectura breve de páginas elevadas, un momento de silencio sin pantalla y una vigilancia amable sobre qué pensamientos alimenta durante el día. Porque cuando esa brújula interior vuelve a señalar el norte, surge una pregunta todavía más profunda. ¿Y si la curación mayor no fuera solo dejar de sufrir, sino volver a vivir desde dentro? La curación más profunda, según esta lógica, no consiste solo en que la persona deje de sentir dolor, sino en que vuelva a vivir desde dentro y no apenas a sobrevivir por fuera. Porque hay mucha gente que sigue de pie, cumple horarios, responde mensajes, trabaja, paga cuentas, hace lo que tiene que hacer, pero por dentro se siente apagada, cerrada, respirando corto, como si la vida se hubiera reducido a resistir un día más. Ir más allá del cuerpo es justamente tocar ese centro olvidado de la persona, allí donde no basta el alivio momentáneo. Hace falta volver a sentir sentido, volver a respirar sin culpa, volver a dormir sin guerra, volver a existir sin tanta sombra acumulada. En la enseñanza espírita, esto se relaciona profundamente con la restauración moral del ser, con la reeducación del alma y con el reencuentro con su destino espiritual. Y cuando eso empieza a ocurrir, la curación deja de ser solo un episodio y se convierte en una recuperación del ser entero. La imagen es muy poderosa. Hay personas que viven como una casa con la fachada intacta, bien pintada, aparentemente funcional, pero con todos los cuartos internos cerrados desde hace años. No entra luz, no circula aire, no hay presencia viva en esos espacios, solo costumbre, sobrevivencia y silencio acumulado.
La curación de Jesús sería, entonces, volver a abrir esos cuartos uno por uno, el de la esperanza, el de la paz, el del perdón, el de la confianza, el del sentido y hasta el de la alegría sencilla que parecía perdida. No significa que la casa no necesite reparaciones externas, claro que no, pero sin esa apertura interior, todo arreglo sigue siendo parcial. André Luiz y tantos autores serios de la doctrina ayudan a entender que el alma puede pasar mucho tiempo funcionando por fuera, mientras por dentro está detenida, y ahí está una de las tragedias más discretas de la existencia humana. Por eso, este punto toca tan hondo cuando una persona se atreve a reconocer algo que quizá llevaba tiempo evitando. Yo no estaba viviendo, yo solo estaba aguantando. Y esa frase, aunque duela, también abre una posibilidad inmensa, porque muestra que Cristo no vino apenas a aliviar episodios aislados de sufrimiento, sino a restaurar el ser, a devolver dirección, dignidad y vida interior. En términos prácticos, eso puede empezar con gestos simples y serios a la vez. Retomar una rutina mínima de oración, releer el Evangelio según el Espiritismo con espíritu de aplicación real, buscar conversaciones que eleven en vez de drenar, observar qué hábitos apagan el alma y cuáles la reaniman. Poco a poco, la persona empieza a notar que ya no quiere solo aguantar mejor, sino vivir de una forma más entera, más consciente y más despierta. Y cuando esa verdad se vuelve clara, el cierre del mensaje llega con una fuerza inevitable. Jesús no vino solo a calmar síntomas, vino a restaurar al ser humano desde su raíz. Si la curación, según Jesús, va mucho más allá del cuerpo, entonces ya no basta con preguntarse qué le duele a una persona por fuera. La pregunta real es otra, y es mucho más seria. ¿Qué parte de su alma sigue pidiendo auxilio en silencio? Porque tal vez el mayor sufrimiento no ha sido solo el síntoma, ni el cansancio, ni la crisis visible, sino esa guerra interior que se fue instalando poco a poco hasta volver normal lo que nunca debió parecer normal. Tal vez esa persona aprendió a funcionar rota, a sonreír triste, a seguir adelante vacía, a resistir sin paz, a dormir sin descanso y a vivir sin sentir que realmente está viva. Y si eso es así, entonces este mensaje no llegó para entretenerla un momento, sino para confrontarla con una verdad que puede cambiar su historia. Cristo no quiere tocar solo la parte que duele, quiere restaurar el ser entero. Por eso este conocimiento no puede quedarse en una emoción pasajera ni en una reflexión bonita que se olvida en unas horas. Tiene que convertirse en una respuesta. ¿Qué herida sigue gobernando su vida? ¿Qué dolor sigue definiendo su identidad? ¿Qué resentimiento sigue drenando su fuerza? ¿Qué culpa la sigue tratando como si no mereciera paz? ¿Qué parte de su interior necesita ser entregada a Cristo con más verdad y menos máscara? Este es el momento de dejar de huir de esas preguntas. Este es el momento de mirarlas de frente, porque seguir buscando solo alivio externo, sin permitir una restauración interior, es como intentar salvar una casa pintando la pared mientras el cimiento se sigue rompiendo por debajo. Y nadie construye una vida firme negando las grietas del alma. Así que ahora no pase de largo. No cierre este video como si hubiera escuchado una idea más. Deténgase y responda con valentía en los comentarios. ¿Qué parte de su vida siente que Cristo necesita curar desde la raíz? Esa respuesta puede ser el inicio de algo mucho más profundo de lo que imagina. Y si este mensaje tocó su corazón, entonces haga algo concreto ahora mismo. Suscríbase al canal, active las notificaciones y únase a esta comunidad, porque aquí no se viene a consumir contenido vacío, sino a despertar, a comprender y a transformar la vida con profundidad espiritual real. Este canal
es para quienes ya no quieren seguir sobreviviendo por fuera mientras se apagan por dentro. Si siente que ya no puede seguir igual, entonces este es su lugar. Suscríbase ahora y siga caminando con nosotros.